Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a reflexionar en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y titulé el devocional Dios cumple su palabra. Dice desde el versículo 13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El versículo 13 habíamos leído que decía, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan con esos otros que no tienen esperanza. El primer punto, nuestra esperanza está en Dios. El apóstol Pablo enseña ahora un tema que era motivo de preocupación en la iglesia de Tesalónica. No sabían exactamente qué pasaba después de la muerte con los cristianos. Por eso les dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Aquel que no tiene a Cristo no tiene una esperanza segura. Por nuestra fe en Jesús tenemos no solo esperanza, sino la certeza de una vida eterna con Él. El término esperanza nos habla de varias cosas. Primero, esperanza implica esperar, es decir, no es de inmediato cumplimiento. Segundo, implica fe en una acción o evento favorable. Y tercero, por tener como base una promesa de Dios, es segura y confiable. El segundo punto es en el versículo 14 que nos dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El apóstol Pablo ahora cita la resurrección de Cristo como fundamento para relacionar la obra de Dios con sus hijos. El Padre no desamparó a su Hijo en el sepulcro, como lo prometió, al tercer día lo resucitó. Dios es fiel y cumple su palabra y sus promesas. Ni la muerte ni el Hades pudieron retener a Cristo, así Dios levantará también a los suyos y nada detendrá o estorbará la obra del Señor. Por eso en Romanos 8, 38 y 39 el apóstol Pablo también nos dice, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios ha determinado levantar a su iglesia y nada lo detendrá. Así como levantó a Enoc y a Elías,
tomará a su iglesia y estaremos para siempre con el Señor. El versículo 15 nos dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Es muy interesante que Pablo recurre a la frase conforme a lo dicho por el Señor, pues nos indica que no solo la veracidad y fidelidad en lo que dice, sino que nos deja ver que tal vez algunos no creerían lo que iba a enseñarles. Es triste pero real que a veces dentro de la iglesia hay gente que no cree en toda la palabra de Dios, en todo lo que la palabra nos enseña. Pablo explica el orden del levantamiento. Quienes estén vivos en el momento de la venida del Señor Jesucristo no precederán a los que ya han muerto. Los muertos resucitarán primero. En el versículo 16 nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Debemos tener un oído atento a lo que la palabra de Dios nos dice. Hay varias cosas muy importantes en los detalles que ahora nos enseña el apóstol. Primero, el Señor mismo vendrá. El Señor mismo vendrá. No enviará a un arcángel ni un mensajero a recoger a su novia. La iglesia es la novia del Señor. Él mismo vendrá por ella. En Efesios 5:27 nos dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Debemos mantenernos preparados, porque a la hora que no pensemos, el Señor volverá, el Señor vendrá. El segundo, con voz de mando y con voz de arcángel, dice. Lo que destaca su autoridad como Señor y dueño. Él llamará a su pueblo con este término, arcángel. Esto significa que es principal, que es el jefe, que una autoridad que dirige o que lidera. Eso significa arcángel. Son los encargados de dirigir a las huestes angélicas para cumplir con las misiones divinas. La trompeta en Israel sonaba para convocar o reunir al pueblo de Dios. Por varias razones: dar a conocer nuevas disposiciones del rey, llamados para la guerra, o para levantar sus carpas y continuar el camino cuando iban hacia la tierra prometida. Sonaba la trompeta y seguían el camino hacia la tierra prometida. Seremos llamados para ir al destino final. Nosotros seremos llamados con esa trompeta para ir al destino final. Desarrolla tu oído espiritual en la comunión con el Señor. No lo desatiendas. En el versículo 17 nos dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. El versículo nos habla de aquellos que estén vivos
en el momento en que el Señor vuelva. Los nacidos de nuevo, los sellados con el Espíritu Santo de la promesa, experimentarán el arrebatamiento juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Al ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo glorificado y nos encontraremos con nuestro amado. Así estaremos para siempre con el Señor. Y en el versículo 18 dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Sin duda, será un momento glorioso y único. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas las aflicciones propias de esta vida no se pueden comparar a la gloriosa presencia del Señor en tiempo futuro. Todo quedará atrás. Esta verdad debe alentarnos ante las dificultades propias de este transitar en la vida. Él ha prometido estar con nosotros y también por eso nos dice, yo te libraré en el día de la angustia, te doy poder y autoridad sobre tus enemigos, yo te hago más que vencedor. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Afirmemos nuestra confianza en el Señor, aferrémonos a su palabra, creámosle a Él no falla, Él es fiel, Dios es fiel y cumple su palabra, Él cumple su palabra, no tengas nunca duda. Él nos fortalece en tiempos de dificultad y nos preserva para su reino. Sigamos sus pisadas, seamos fiel a Él, porque su venida se acerca. Él está preparando en este tiempo a su iglesia. La venida del Señor es pronta. No desatiendas a su llamado. Corrige lo que tengas que corregir. No pierdas la relación diaria con el Señor, porque en esa relación diaria vas a alimentar su presencia en vos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú volverás. Tú lo has prometido y lo sabemos, lo creemos, no tenemos ninguna duda, porque no tenemos ninguna duda en todo lo que tu palabra nos dice. Señor, te amamos a ti, creemos en ti, por eso te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra. Señor, oramos, clamamos por aquellos que todavía no te conocen, aquellos que también están en necesidad en este tiempo, Señor. Oh Señor, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo problema familiar, de todo problema económico. Señor, que tu presencia sea la que reine, Padre de amor. Oh Señor, que haya entendimiento de cuánto tú nos amas. Bendito Señor, sigue obrando en nuestro amado país. Bendice a las autoridades, dale sabiduría al presidente, a todos los que tienen poder de decisión, Señor. Reactiva la economía, bendice a nuestro amado país. Que todo, Señor, esté bajo tu control, porque en ti está la victoria. Te amamos y te exaltamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.